Tenemos que hablar de política y del cónclave que se realizó en Cerro Castillo. A ver, recordemos algunas cosas. Recordemos que este gobierno, siempre fue un gobierno pensado en dos tiempos. Y estos dos tiempos estaban marcados por el plebiscito. Cuando asumió el gobierno se daba por más o menos descontado que ganaría el apruebo. Eso lo indicaban todas las encuestas. Esto se revirtió en abril de este año. En marzo, cuando asumió el gobierno, el 11 de marzo, las encuestas daban por ganador el apruebo. Esto se revirtió, el gobierno lideró la campaña por el apruebo, perdió y la derrota fue contundente. Y este segundo tiempo, por lo tanto, es bastante distinto al que se pensaba. Esto del segundo tiempo ha tenido varios problemas, porque el gobierno lo que hizo fue esperar la aprobación del nuevo texto constitucional para después implementar la Constitución, y esa implementación de la Constitución sería justamente la implementación también del programa de gobierno. Todo esto es lo que no ha ocurrido. Y por lo tanto, lo que hay que hacer ahora, según el gobierno, es implementar las reformas con esta Constitución. Naturalmente que esta es una contradicción, porque algunos dirán, pero ¿cómo? Con esta Constitución si se requería la otra. Pero muchas reformas se pueden hacer con esta Constitución y en esto ya hay conciencia en el gobierno. Lo segundo es que la crisis económica y la crisis en seguridad pública se ha ido comiendo la agenda. Básicamente el gobierno ha ido perdiendo el control de la agenda justamente porque esos dos temas, la crisis económica con la inflación, ¿no?, y la seguridad pública, son temas que no ha logrado dominar o no ha logrado dar respuestas claras. Y ahí también hay un problema que es un problema del día a día. Y lo tercero es que en el gobierno hay dos almas, hay dos coaliciones. Todos lo sabemos, este es el primer gobierno después del retorno a la democracia que gobierna dos coaliciones, que sabemos que el socialismo democrático y Apruebo Dignidad. Pero el presidente Gabriel Boric fue el candidato de Apruebo Dignidad y no del socialismo democrático. Y por lo tanto, son dos coaliciones que tienen que convivir. ¿Para qué era este cónclave? Para el segundo tiempo, para aterrizar las reformas, para retomar la agenda, para lograr un sistema de convivencia entre ambas coaliciones y para lograr que ambas coaliciones tengan un objetivo común, una meta común. Incluso algunos decían, ¿cómo se imaginan ustedes al presidente de la República saliendo de la moneda una vez terminado su periodo? ¿Cómo se imaginan Chile? ¿Cómo se imaginan la gestión? Incluso algunos empezaron a hablar ya de una palabra que ya conocemos, el famoso legado. ¿Qué va a dejar el presidente después de que termine su gestión? Con luz de día ayer finalizó el cónclave. Se estimaba que el cónclave que partía eso de por lo menos estaba citado a las 2 de la tarde, iba a terminar muy tarde. Pero no, terminó con luz de día. Estaba todo sumamente pauteado, sumamente conversado antes para que no hubiese sorpresas, ni alguien se saliera de madre, ni mucho menos, sino todo previamente acordado. Una cita que se extendió por cerca de 5 horas y en que se concretó la creación de una alianza de gobierno, no de una sola coalición, sino de una alianza de gobierno que busca acercar a socialismo democrático y Apruebo Dignidad. El Ejecutivo junto a sus dos coaliciones delinearon una hoja de ruta que esperan se extienda hasta la próxima cuenta pública presidencial. Las prioridades radican principalmente en las urgencias ciudadanas. Quien estuvo ayer en la región de Valparaíso y tiene todos los detalles hasta ahora es Daniela Ruiz-Tagle. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Había todo tipo de pronóstico sombrío de esta reunión. Comenzó diciendo la ministra del Interior, Carolina Toá, al término de este cónclave oficialista que se realizó ayer en el Cerro Castillo, en la región de Valparaíso. La jefa del gabinete, acompañada por los ministros del comité político y los presidentes de los partidos oficialistas, hacía una buena evaluación de la reunión, pese al motivo por el que se volvió necesario reunir finalmente a todos los dirigentes políticos, incluidos los parlamentarios que son parte de las filas de gobierno. La jornada comenzó pasadas las 15 horas con un discurso del presidente Gabriel Boric, quien llamaba a los representantes oficialistas a nunca olvidar para quienes trabajan. Él en su discurso también hablaba del proceso constituyente, hablaba de derrota luego del triunfo del rechazo y que no se puede meter todo eso bajo la alfombra, decía el mandatario. Posteriormente vinieron las palabras de algunos ministros del comité político y luego de los presidentes de los partidos. La cita contó con algunos momentos de tensión, como por ejemplo el llamado de Toá a dejar de lado
ese temor que se observó tras la llegada de la exconcertación al gobierno. Según asistentes, la ministra del Interior hacía un llamado de atención señalando que no existe una voluntad por cambiar la esencia del programa de gobierno, pero fue bastante ecuánime, decía un personero de Apruebo Dignidad al salir del cónclave. Esto ya que también habría tenido palabras para socialismo democrático. Según ciertas voces, Toá habría transmitido que tampoco existía espacio para moderar las reformas transformadoras. La ministra del Interior se refirió a lo que fue el cónclave oficialista el día de ayer. Compartimos esta idea de unidad de propósitos y compartimos especialmente el apoyo decidido al liderazgo del presidente Boric. Constatamos que las diferencias, que la variedad, que la diversidad de nuestras coaliciones solamente podría ser un obstáculo si esta unidad de propósitos fuera débil. Y hoy la fortalecimos. Ahora, ¿qué significa una alianza de gobierno? Que es lo que se anuncia finalmente en este punto de prensa que se organizó post-cónclave. Una alianza de gobierno, tal y como lo informó la radio hace algunos días, se trata de una instancia paralela que estaría conformada por dirigentes oficialistas, principalmente los presidentes de los partidos políticos, y que tendría el objetivo de unificar posturas, de mejorar las relaciones internas oficialistas. Ayer se delineó el detalle y se concordó que iban a existir vocerías rotativas. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, leyó ayer una declaración en representación de los distintos partidos del oficialismo. Planteó que se requiere que al término del gobierno Chile sea un mejor país. Chile no puede esperar más y no debemos jamás olvidar que trabajamos para nuestro pueblo, como dijo nuestro presidente. Ambas coaliciones somos distintas, pero tenemos un horizonte común. Queremos que al término de nuestro gobierno, Chile sea un mejor país. Y no solo con mejores indicadores, sino más igualitario, feliz y solidario. Un país más unido y fraterno. Por ello, mejoraremos nuestra coordinación interna como coaliciones de gobierno. Claro, y se habló en reiteradas ocasiones, de acuerdo a asistentes, del legado del gobierno que va a dejar finalmente cuando ya dejen la administración del presidente Gabriel Boric. La alianza no fue lo único que se acordó, también se zanjó enfrentar las contiendas electorales y que los secretarios generales de los inicien una mesa de trabajo de los partidos a la brevedad. En tercer lugar, se acordó continuar con la habilitación del proceso constituyente, además de establecer mesas de trabajo para establecer temas urgentes. En el encuentro, según conocedores de las conversaciones, Apruebo Dignidad también puso los puntos sobre las IES. El mensaje fue que si bien existe disposición a priorizar las urgencias ciudadanas, la idea es no moverse al centro. Al salir del cónclave, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien en ocasiones ha sido crítico con la exconcertación a través de la prensa, reconoció que se observa un nuevo aire, pero no significa, dice él, que todo esté resuelto, sino que las confianzas tienen que fortalecerse, dice. Salimos con más confianza, con un nuevo aire. Ahora, esto no quiere decir que todo se resuelve en este hito que es el cónclave. Esto es una relación que hay que construir y fortalecer día a día. Yo creo que también despejamos fantasmas. Se había instalado toda una expectativa de que este cónclave iba a marcar una especie de renuncia del programa de gobierno, y nosotros avanzamos en entender que siempre en la vida van a haber de una u otra manera prioridades, pero que ellas se orientan por el norte que tenemos de ser un proyecto transformador. De acuerdo a quienes participaron de este cónclave, uno de los más duros habría sido el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, quien por estos días ha tenido una postura firme, que es avanzar en la medida de lo posible, considerando la realidad que existe en el Congreso Nacional. No se tiene mayoría ni en la Cámara ni tampoco en el Senado. Su tono fue interpretado una vez más por personeros de Apruebo Dignidad como un intento de moderar el rumbo, de moderar la agenda del presidente Gabriel Boric. Al ingreso, el parlamentario habló con los medios. Escuchemos qué fue lo que dijo. Yo quiero mejores pensiones, quiero una reforma tributaria, quiero las 40 horas. Y para lograr aquello, tengo que hacer una propuesta. Ya la propuesta está arriba de la mesa. Lo que viene ahora es conversar con la oposición para ponernos de acuerdo en eso. Y yo no renuncio a nada en la medida que logre obtener una reforma. Lo que creo sí es que hay que tener un pragmatismo mínimo, que es, no tengo los votos en el Parlamento, ¿cómo los consigo? Prefiero uno que diga, quería 100, logré 85, me acerqué a 100. Pues bien, en el próximo periodo vamos por los 15 que faltan. Pero
Pero el gobierno fue enfático, dicen que existen prioridades que se buscarán combinar con la agenda de transformaciones profundas, una mezcla de las urgencias ciudadanas con lo que es el programa de gobierno. Así lo indicó la vocera Camila Vallejo. Hemos establecido evidentemente una hoja de ruta. Es de aquí a la segunda cuenta pública presidencial, es decir, hacia el mes de junio del próximo año. Vamos a combinar nuestra agenda de transformaciones profundas, que son deudas históricas para nuestro pueblo, junto con las urgencias ciudadanas que también la ciudadanía nos demanda día tras día en las calles. Ahora, una hoja de ruta, lo escuchábamos en la voz de la vocera Camila Vallejo, que se va a extender hasta la próxima cuenta pública y que tiene en primer lugar, por ejemplo, el tema de la seguridad en la ciudadanía. Esa sería la primera prioridad. La segunda, el costo de la vida. Dice la vocera que se está trabajando en una agenda para atender con medidas concretas aquello. Mientras que en tercer lugar, en la seguridad social, dice ella, la salud sigue siendo un tema urgente. Hemos avanzado con el copago cero, pero eso requiere el fortalecimiento de la gestión en materia de salud. Y también los déficits habitacionales. Esto es parte entonces de la hoja de ruta de las prioridades que se establecen en este cónclave oficialista que, como ustedes lo decían, finalizó con luz de día. Mira, algunas cosas. Lo primero es la reafirmación del programa, ¿no es cierto? O sea, el programa existe y se implementa. Eso es lo Exactamente. Esa es la decisión del gobierno. Lo segundo... Existe, se implementa, pero no vamos a dejar de lado las prioridades, dicen ellos. Claro. Lo segundo... Ciudadanas. Lo urgente y el programa, porque el programa es un programa de largo plazo, son reformas estructurales, pero también la economía, principalmente la inflación, y en segundo lugar la seguridad ciudadana, que hay que hacerlo. Lo tercero es que no hay un giro a la derecha. No van a, básicamente dijeron, no vamos a someternos a la tentación de girar a la derecha. Hay una ruta y por lo tanto ahí está. Lo tercero, cuarto, quinto, no hay el proceso constituyente o la nueva constitución queda en manos del Congreso porque el gobierno ya como que en eso no va a tener una mayor incidencia. Hay un reconocimiento en esa parte de la derrota. Y por último, en materia económica es reforma tributaria, no tanto el crecimiento económico, sino que reforma tributaria, o sea, la redistribución. Hay que priorizar las reformas, porque hay una priorización de reformas. ¿Cuáles van a ser las reformas? Ya lo sabemos, pensiones, reforma tributaria, reforma de la salud. Esas son las reformas prioritarias. Pero priorizar las reformas no significa perderse la tentación de apuntar al centro o a una mayor moderación como se ha planteado. No hay mayor moderación, sino que el horizonte común es de respaldo pleno a la agenda reformista. Por lo tanto, el programa totalmente vigente. Más o menos esa es la conclusión que uno podría sacar. Esa es la conclusión que se podría sacar. Lo que tú dices, Tomás, fue planteado tanto por el gobierno como también por Apruebo Dignidad. De hecho, tanto Socialismo Democrático expuso sus puntos. Dicen el más duro habría sido Ricardo Lagos Weber del PPD, pero Apruebo Dignidad sale a contestar y dice: nosotros no tenemos espacio para moderar las reformas, no nos vamos a ir al centro. Y efectivamente esto es refrendado por el Ejecutivo. En la voz de la ministra del Interior, Carolina Toá, quien hace un guiño a Socialismo Democrático con el tema de finalmente defendiendo a la exconcertación, la llegada de la exconcertación al gobierno, y les dice a la Apruebo Dignidad: tranquilos que nosotros no venimos a cambiar el rumbo del programa de gobierno, basta con estos temores a través de la prensa, porque nosotros vinimos a apoyar en la agenda del presidente, mientras que a Apruebo Dignidad se les dice y se les deja tranquilo con esto de no vamos a moderar la agenda. Daniela, en el primer conclave que se realizaba en Cerro Castillo, el presidente Gabriel Boric se daba a entender que él quería que fuese básicamente una sola coalición, una alma, hablaba él también en un inicio, que esperaba que quizás de aquí a fin del mandato se hablara de un alma. Ahora esto se modera un poco y se habla de una alianza, pero hemos visto a través, como tú lo decías, a través de la prensa, distintos dimes y diretes entre lo que es Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Acá hay una serie de informaciones respecto a, por ejemplo, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se dice que
En su intervención decía que no quiere escuchar nunca más que se diga que hay una diferencia a escala de valores entre los partidos ligados a la exconcertación versus Apruebo Dignidad. Esto haciendo un guiño a lo que había dicho él en ese entonces ministro de las Express, Giorgio Jackson, ahora ministro de Desarrollo Social y Familia, a través de una transmisión de tweet. Y también en una intervención del Frente Amplio se dice que no enfocarse en las reformas no significa perderse en la tentación de apuntar al centro o una mayor moderación, como han planteado algunos dirigentes del socialismo democrático. ¿Cuáles serían básicamente los dimes y diretes más fuertes o los que marcaron mayor tensión dentro de este cónclave oficialista? Porque al parecer se dio en un ambiente bastante de armonía, de bastante diálogo, pero también estuvieron estas intervenciones cruzadas de lado y lado. ¿Cuáles serían los puntos de mayor tensión que se hubiesen dado ahí en Cerro Castillo? Sí, efectivamente, yo diría que lo que tú mencionas en relación a Natalia Piergentili, ¿no es cierto?, en donde ella básicamente representa lo que se piensa en la interna de socialismo democrático. Basta de decirnos que nosotros tenemos valores distintos a ustedes, basta de estas declaraciones a través de la prensa, porque efectivamente estas críticas que hemos podido conocer han sido a través de la prensa. Giorgio Jackson, por ejemplo, con la escala de valores, el senador Daniel Núñez, que también apuntaba a la exconcertación con este temor del cambio de rumbo. Claro, esa es una de las intervenciones que generó más bien atención en el cónclave. El senador Ricardo Lagos Weber del PPD fue muy enfático en el tema de avanzar en la medida de lo posible. No tenemos mayoría en el Congreso Nacional, tenemos que priorizar las reformas actuales, por ejemplo, tenemos que ceder ciertas cosas porque no tenemos mayoría, mientras que desde Apruebo Dignidad se les fue muy enfático en decir nosotros no tenemos espacio para movernos al centro ni tampoco girar a la derecha. Vamos a mantenernos priorizando las urgencias ciudadanas, dicen ellos, pero manteniendo, por supuesto, lo que es la esencia del programa de gobierno. Eso fue el tono más o menos que se dio el día de ayer en el cónclave oficialista. Yo diría que las palabras de Carolina Toá, de acuerdo a asistentes, también fueron muy importantes. Este llamado de atención a Apruebo Dignidad para decirles: dejen de pensar que nosotros venimos a cambiar la agenda, la exconcertación, mientras que a Socialismo Democrático nosotros no vamos a movernos finalmente al centro. Eso fue más o menos la tónica que se dio el día de ayer. Y claro, se avanza en una alianza de gobierno porque hay realismo y no está todavía la posibilidad de unir ambas coaliciones. A ver, pero ¿salieron todos contentos? A ver, o más fácil, ¿igualmente de contentos? Yo diría que no. A ver, cuéntanos eso. Miren, sí, los primeros que fueron saliendo fueron parlamentarios del Partido Comunista. Decían que tenían cosas que hacer, que ya estaba por terminar y que por eso nos retirábamos, decían, mientras que después fueron saliendo otros parlamentarios poco a poco. La mayoría decía que todo se dio en un buen ánimo, en un buen tono. Algunos bromeaban y decían: esto pareció una especie de retiro espiritual, porque lo que se hizo fue unificar posturas, decir lo que pensábamos el uno del otro y básicamente concordar en una alianza en común. Pero algunos efectivamente salieron observando todo lo que pasó con el vaso medio lleno, decían que la unidad tenía que forjarse en el trabajo, reconstruir la confianza. Algunos se mostraron bastante escépticos en lo que es lo anterior. Y yo diría que no llegaron tan contentos los parlamentarios, más allá de este aire que se entrega a través de la reforma de pensiones, ¿no es cierto? Yo diría que se observó cierto miedo, una especie de susto a propósito de la baja en las encuestas y que reconocen que no están haciendo bien la gestión al interior del Ejecutivo y que tienen que hacer un giro en esa materia. Te hago algunas preguntas rápidas. ¿Hubo algún análisis y conclusión acerca de la derrota en el plebiscito? Lo hizo el presidente Gabriel Boric. Pero más allá de nombrarlo, ¿hubo un análisis de por qué esto ocurrió? Miren, la verdad es que al interior del cónclave se hablaron muchas cosas. Se les preguntaba a los parlamentarios, se hizo una autocrítica y varios respondían: la autocrítica la hemos hecho en reiteradas ocasiones por separado. Ya, o sea, sobre eso hubo poco. Y lo segundo, lo que tú decías al pasar, el partido o militantes del Partido Comunista salieron antes porque dijeron tenían que hacer otras actividades, pero eso es una señal muy mala, ¿no?
O sea, si el domingo estaba destinado al cónclave y además la tarde del domingo, ¿cómo había otras cuestiones más importantes? Claro, no todos los parlamentarios, pero efectivamente yo diría 3 parlamentarios salieron antes y adivinen quién llegó 1 hora tarde. A ver. Carol Cariola. Una señal. Respecto a ese tema, Daniela, se habló efectivamente de lo que es el acuerdo para este proceso de nueva constitución. Y respecto al acuerdo administrativo, hablando de Carol Cariola, de la diputada del Partido Comunista, respecto a lo que es la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, fuentes de lo que fue este cónclave, ¿dijeron si se habló algo respecto a este tema? ¿Alguna retroalimentación, algún llamado del gobierno a ordenarse para elegir un rostro? Considerando que Ana Lidia Uriarte también ha estado encabezando varias reuniones en el Congreso Nacional. Claro, se habló de este tema no de fondo y efectivamente cuando los parlamentarios iban llegando, uno naturalmente les consultaba, esto va a ser tema, y decían, no, van por carriles separados, pero naturalmente se tocó. Quizás más bien por encima, porque ya está el nombre sobre la mesa, sabemos que es Vlado Mirosevic, la carta oficialista para presidir la mesa de la Cámara, lo seguiría Carlos Bianchi, Independiente PPD, y Catalina Pérez, dicen, de Revolución Democrática, pero efectivamente es un tema que el día de hoy va a ser analizado, fue analizado durante la noche, etcétera. Hoy vamos a ver qué va a pasar con ello, pero el gobierno lo observa con atención. Oye, y lo otro, se acercan las elecciones. Siempre los políticos están mirando elecciones, efectivamente son el 2023, 2023. Elecciones, primero va a haber elecciones de alcalde, después las elecciones parlamentarias y de presidenciales. Pero ¿está dispuesto el socialismo democrático a seguir este gobierno hasta el final, incluso, porque todos sabemos que es muy difícil ser oficialista, se dijo ayer, incluso limitando sus opciones electorales futuras? Yo diría que los timoneles de los partidos sí. La mayoría de las bases sí, pero no todos. Y eso quedó en evidencia, por ejemplo, con la inasistencia de ciertos parlamentarios a este cónclave, que precisamente son de socialismo democrático. Por ejemplo. No fue Fidel Espinosa, fue Alfonso de Urresti. Ya. O sea, Fidel Espinosa ha sido un crítico hace mucho rato. Él había anunciado que no iba, pero de Urresti fue. Nosotros preguntamos, yo no lo vi. Ah, ya. No, te estoy preguntando. Y pregunté. Es que también nos llamó la atención por el hecho de no haberlo visto. Consultamos y asistentes nos dijeron que tampoco lo vieron. Ah, ya. O sea, dos senadores socialistas que no estuvieron. Ya, mira, esto, a ver, el movimiento se prueba andando. Por lo tanto, habrá que esperar cómo funciona todo esto en los próximos días, en los próximos meses. Veremos si esto funciona o no funciona. Es muy fácil. Hay que observar cada día todo lo que sucede, tanto en el Congreso como en el Parlamento, y por lo tanto, por ejemplo, esto debiera evitar cualquier descuelgue de iniciativas de gobierno en el Congreso. Desde ya. O sea, actuar todos como un bloque monolítico. Eso es lo que debería esperarse para los próximos tiempos, ¿no? Exactamente. Entre este jueves y el viernes se va a realizar la primera sesión o la primera reunión de la alianza de gobierno. Eso sería en alguna de las sedes de los partidos políticos oficialistas y ya eso vendría a delinear el funcionamiento de esta instancia paralela que busca unificar ambas coaliciones. Daniela, ¿y hoy día se va a realizar el tradicional comité político ampliado en el Palacio de la Moneda? Estuvimos consultando y nos decían que todavía estaba por verse por temas de agenda, pero por supuesto que vamos a estar confirmando. Recordemos que últimamente los comités políticos ampliados se han cambiado de horario por temas precisamente de agenda, de lo que son las conversaciones constituyentes, siempre a las 11 de la mañana, ahora últimamente se está realizando a las 3 de la tarde, a veces se hacen 2 por día. Vamos a ver qué va a pasar hoy. Claro, porque sería la primera instancia en la cual quizás los representantes, en este caso los presidentes de partido, también el comité político, podrían sacar conclusiones ya más concretas de lo que, claro, hacer las bajadas de lo que fue este cónclave, de lo que pudieron conversar también después con sus parlamentarios o el mismo presidente con su gabinete. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días.